Hace poco tiempo y después de presentaciones en Vietnam, Blackpink completó con éxito actuaciones en Nueva Jersey, Estados Unidos, el último país de su gira mundial, que ha estado en marcha durante 10 meses y es el lugar donde la popularidad de Blackpink florece. Blackpink celebró el séptimo aniversario de su debut compartiéndolo con sus fanáticos en el concierto. Ahora, Blackpink solo tiene actuaciones en Las Vegas el 18 de agosto, San Francisco el 22 y finalmente en Los Ángeles el 26 de agosto. Por otro lado, aún no hay un anuncio oficial sobre la renovación del contrato de las integrantes de Blackpink, lo cual está generando mucha atención. En el video anterior vimos el perfil de Jisoo, la hermana mayor de Blackpink, y los rumores de citas entre Jisoo y An Bohyun. Ahora averiguaremos sobre Jennie, la rapera principal y vocalista líder de Blackpink. Entonces, comencemos. Su nombre real es Kim Jennie y nació el 16 de enero de 1996 en Corea. Jennie es un nombre en inglés, por lo que ella no tiene un nombre escrito en caracteres chinos. Parece ser el primer caso entre estrellas que he analizado en YouTube hasta ahora. Muchos coreanos suelen crear nombres coreanos que también pueden escribirse en caracteres chinos, pero en estos días a menudo crean nombres completamente coreanos o en inglés, como Jennie, que no pueden escribirse en caracteres chinos. Cheongdam de Gangnam en Seúl, donde nació Jennie, es un barrio representativo en Corea donde viven muchas personas ricas. La altura de Jennie es de 163 centímetros, su tipo de sangre es B y su talla de zapato es 235 milímetros. Al igual que Jisoo, pienso que Jennie parece más alta que su altura, probablemente porque tiene buenas proporciones corporales. Jennie tiene un perro llamado Kuma. Curiosamente, al igual que el perro de Jisoo, Pandalgón, que es el nombre de una especie de oso, el perro de Jennie se llama Kuma, que significa oso en japonés. Kuma es un pequeño y lindo pomeranian negro, pero creo que fue llamado Kuma debido al color de su pelaje. Mientras tanto, recientemente Jennie presentó a Kuma al aparecer junto con Kuma en el canal de YouTube del principal experto en entrenamiento de perros. Si estás interesado, por favor echa un vistazo en el video. Jennie debutó como rapera principal y vocalista líder el 8 de agosto de 2016, al igual que otros miembros, y como solista el 12 de noviembre de 2018. En junio de este año también hizo su debut como actriz al hacer una aparición especial en la telenovela estadounidense The Idol. Bueno, aquí hay una muestra de la firma de Jennie con su propio nombre en inglés y un pequeño dibujo de corazón. Jennie debutó como rapera principal y vocalista líder el 8 de agosto de 2016, al igual que otros miembros, y como solista el 12 de noviembre de 2018. En junio de este año también hizo su debut como actriz al hacer una aparición especial en la telenovela estadounidense The Idol. Bueno, aquí hay una muestra de la firma de Jennie con su propio nombre en inglés y un pequeño dibujo de corazón. Jennie asistió a la escuela primaria en Corea y luego fue a Auckland, Nueva Zelanda, para estudiar inglés. Un día su madre le preguntó a Jennie al viajar por Australia y Nueva Zelanda cuando tenía 8 años si le gustaba Nueva Zelanda, y ella respondió que sí. Entonces ella empezó a estudiar en el extranjero al año siguiente. Jennie mencionó que la educación al estilo de Nueva Zelanda, que enfatiza la independencia y la autodeterminación, la ha ayudado mucho y ampliado su visión del mundo. Poco después de que Jennie fue a estudiar al extranjero, apareció en un documental sobre el aprendizaje del inglés como estudiante internacional temprano en Nueva Zelanda, donde se transmitió su vida en el extranjero. Puedes ver su tierna infancia, divirtiéndose mientras cocina y juega con sus amigos. Jennie, quien estaba estudiando en el extranjero en Nueva Zelanda, preparaba para mudarse a Florida, Estados Unidos, a la edad de 14 años, bajo el plan de su madre. Hizo un viaje a Florida con su familia de antemano, y Jennie le dijo a su madre que no quería quedarse en Estados Unidos en un estado de no saber qué quería hacer. Y también dijo que quería hacer algo relacionado con la música. Su madre lo aceptó y ella regresó a Corea. Al ver todo esto, la madre de Jennie parece ser una madre maravillosa que la ha apoyado tanto económica como emocionalmente desde que Jennie era muy pequeña.
Por otro lado, Jennie dijo que escuchó K-pop desde que estaba en Nueva Zelanda y particularmente mencionó que tenía un sueño específico para YG Entertainment desde que era joven, diciendo que definitivamente querría entrar a YG si se convertía en una celebridad más adelante. Entonces, después de regresar a Corea, pasó la audición de YG y en agosto de 2010 se unió como aprendiz y se entrenó durante unos 6 años. No lo sabía, pero Jennie también tuvo un periodo de aprendizaje realmente largo. Puedes verla en sus días de aprendiz en los videos previos a su debut en el canal de YouTube de YG. Y en 2012, cuando tenía 16 años, apareció como protagonista femenina en un video musical de G-Dragon, un cantante popular de YG en ese momento. Incluso antes de su debut, Jennie fue mencionada en varias comunidades como una aprendiz oculta en YG. Y debido a eso, recibió aún más atención justo después de su debut. Ella maneja varios conceptos y tiene tantos talentos que es llamada una ídolo natural. Tiene habilidades sólidas en rap, canto y baile, por lo que si tuviéramos que elegir solamente a una que se destaca en múltiples aspectos dentro de Blackpink, podríamos decir Jennie. Jennie fue la primera de sus compañeras en hacer debut en solitario, lanzando su álbum en noviembre de 2018. Tan pronto como fue lanzado, estableció numerosos récords y tuvo un gran impacto en el mundo de la música a nivel mundial, así como en los campos de la media y la moda. Su video musical de Solo, que fue su canción debut en solitario, alcanzó los 100 millones de visualizaciones el 16 de diciembre de 2018, estableciendo el récord del tiempo más corto entre artistas solistas femeninas coreanas. Luego alcanzó las 700 millones el 9 de agosto de 2021, rompiendo récords continuamente. Actualmente tiene 940 millones de visualizaciones. Jennie es la rapera principal, pero sus habilidades vocales también son bastante sólidas, por lo que en realidad tiene más partes vocales que de rap. Ella logra crear la atmósfera de la canción de manera efectiva, agregando su propia técnica vocal con voces limpias de tono bajo. Jennie se encarga de la introducción y el estribillo de la mayoría de las canciones de Blackpink. Frecuentemente canta las partes del estribillo distribuidas casi por igual con Rosé. Si la fortaleza de Rosé es su tono único y agudo, la de Jennie radica en su tono medio bajo sencillo, por lo que armonizan bien entre sí. Su talento se destaca en escenarios relativamente libres como conciertos y festivales, en lugar de en escenarios más formalmente restringidos como transmisiones de música y ceremonias de premios. Jennie baila tan bien como Lisa, la bailarina principal, y Rosé, la bailarina líder. Jennie tiene un buen sentido del ritmo, es flexible, tiene buen control dinámico y expresa la coreografía clave de manera efectiva. Aunque su resistencia física es débil, es conocida por su habilidad para hacer movimientos poderosos y reinterpretarlos en su propio estilo, con gestos y expresiones faciales naturales y cool. En 2021, Jennie abrió su propio canal de YouTube el día de su cumpleaños y alcanzó 1 millón de suscriptores en tan solo 7 horas. Actualmente está a punto de alcanzar los 10 millones. Se dice que entre celebridades en Corea, el canal de Jennie fue el número 1 hasta que Lisa ocupó el primer lugar en 2021. Mientras tanto, desde 2020 hasta la actualidad, la cuenta de Instagram de Jennie es la número 1 en seguidores en Corea. La miembro con más seguidores en Blackpink es Lisa, pero considerando que Lisa es extranjera, entre los coreanos, el primer puesto es para Jennie. Aquí el número actual de seguidores de Jennie ha superado los 80 millones. Por otro lado, Jennie tiene una influencia abrumadora en el campo de la moda como un ícono de estilo, y es evaluada como una figura aspiracional por las mujeres. Jennie también es conocida por su estilo casual, y se dice que la moda de Jennie en lugares públicos o las fotos publicadas en Instagram a menudo son tema de conversación entre las mujeres. No solo la ropa, sino también los bolsos, zapatos y accesorios e incluso cosas triviales como las fundas de teléfono se convierten en un tema candente. Se dice que Jennie tiene un espectro de moda muy amplio y diverso, que abarca desde el estilo callejero, sencillo, casual, el estilo encantador y elegante, sin estar limitada a un solo estilo, y posee un excelente sentido de la moda. Dijo que atribuye su interés por la moda a la influencia de su madre.
y en realidad usa productos que su madre llevaba en su juventud. Según Jennie, recibe muchos consejos y apoyo emocional de su madre, hasta el punto de ser su coordinadora y manager. Al igual que Jisoo es embajadora global de Dior, Jennie es embajadora global de Chanel y también es un icono de una embajadora joven y destacada de marcas de lujo en Corea. Jennie se considera la celebridad coreana que mejor encaja con la imagen que persigue Chanel. Además, como modelo exclusiva para la marca de cosméticos ERA, tiene un gran impacto en la imagen y las ganancias de todos los productos anunciados, como por ejemplo aumentar las ventas en más de 40%. Jennie tiene una imagen fría y altiva, pero también una apariencia enérgica y vivaz en el escenario. En realidad, es más tranquila que las otras miembros y tiene la personalidad más cariñosa y tierna. También su paciencia es fuerte y puede soportar el trabajo duro, quizás gracias a su experiencia en el extranjero cuando era joven y su vida de aprendiz de 6 años. Jennie dice que le gustan tanto los animales que a menudo visita cafeterías de animales con sus compañeras. Incluso mencionó en un programa de televisión que si no hubiera sido cantante, habría sido cuidadora de pandas. También comenta que le gustan mucho las capibaras. De hecho, no sabía qué tipo de animal es una capibara, así que las busqué y me di cuenta de que son animales bastante grandes pero adorables que vi mucho cuando viajé por la Amazona. Jennie dijo que incluso aparece una capibara en su video musical. A Jennie le encantan los aguacates, el helado de leche, los melocotones y las fresas, pero curiosamente odia la leche en sí. También dice que no le gustan los frijoles, no come comida picante y no puede beber mucho alcohol. Es fan de Rihanna y Dua Lipa, y ya ha colaborado con Dua Lipa y mantiene una amistad cercana con ella. Es una gran seguidora de los dramas estadounidenses y de Netflix. Su color favorito es el negro, así que le gusta vestir de negro y también le gustan el azul y el verde. Según Lisa, de todas las integrantes de Blackpink, Jennie cocina mejor y es especialmente hábil en hacer arroz frito con kimchi. También puede tocar muchos instrumentos como el piano, la flauta y la guitarra. Además, afirma que sabe bien montar a caballo porque lo ha aprendido desde su niñez. En realidad, montar a caballo es un deporte de alta clase en Corea. Entonces parece que Jennie ha tenido diversas experiencias desde joven gracias a la influencia de su madre. También tiene interés en la fotografía y las cámaras. Le gusta crear cosas con sus manos y sus pasatiempos son cocinar y hornear. Así Jennie definitivamente está interesada en diversos campos y parece ser hábil con las manos. Además, su otro pasatiempo es ver videos de belleza en YouTube y películas, hasta ver 4 a 5 películas a la semana. Dice que aprende sobre moda y cultura a través de las películas. No sé si persiste hasta el día de hoy, pero antes estaba estudiando francés y mencionó que sus entrenamientos favoritos son pilates, yoga, boxeo y golf. Jennie es una celebridad representativa con una figura de gato. Su gran encanto son sus ojos afilados y, sobre todo, sus mejillas regordetas y adorables. Ella tiene una apariencia con diversas atmósferas, desde linda, altiva, pura, carismática y sexy, y tiene la ventaja de poder lucir una variedad de estilos de maquillaje. Jennie es una miembro visual de Blackpink como Jisoo, y a menudo se la menciona como una cantante visual representativa de los grupos de chicas de K-pop. Asimismo, es famosa por su hermosa línea de hombros. Por otro lado, se dice que Jennie se encarga de moderadora en sus transmisiones, como mantener a sus compañeras tranquilas cuando están demasiado emocionadas y manejar las palabras. Rosé creció en el extranjero y Lisa es tailandesa, por lo que no son tan buenas en coreano, así que Jennie es la moderadora y Jisoo se encarga del humor. Jennie tiene un cariño especial por Nueva Zelanda, donde pasó 5 años de su infancia y adolescencia, considerándola como su otra ciudad natal. Uno de los mayores deseos de Jennie era realizar un concierto de Blackpink en Nueva Zelanda, y su deseo pareció hacerse realidad el pasado junio, pero lamentablemente fue cancelado debido a las inundaciones en Nueva Zelanda en ese momento. Mientras tanto, durante su concierto en Melbourne, Australia, el pasado junio, Jennie interrumpió su actuación debido a su mala condición. Ella intentaba continuar con su actuación hasta el final, pero el personal médico le aconsejó asegurarse de descansar y mantener la estabilidad.
Jennie expresó su pesar a sus fans por no haber podido estar con ellos hasta el final y prometió hacer todo lo posible para recuperarse pronto. Bueno, hasta aquí hemos averiguado a Jennie como la segunda integrante de Blackpink. Ella es una artista versátil, un icono de la moda como embajadora global de Chanel y tiene gran amor por los animales. Estos son sus encantos y sus características que me quedan grabadas en la mente. Bueno, terminó el video de hoy aquí y si disfrutaste del video, por favor haz clic en los botones de suscribirse y me gusta y si estás interesado en el coreano también, echa un vistazo a mi blog. Entonces, nos vemos con un mejor video. Hasta pronto.